En 2006, una agencia privada logra rescatar restos de un barco de la Alemania nazi, el cual se hundió cerca del Río de la Plata en 1939. El denominado Admiral Graf Spee fue un acorazado alemán el cual fue protagonista de la primera batalla naval de la Segunda Guerra Mundial, y también mantiene una gran importancia en el sudamericano debido a la historia que dejó en estos países. Pero, ¿por qué se encontraba en Sudamérica un buque alemán? ¿Cuál era su finalidad? En 1919, al finalizar la Primera Guerra Mundial, se firmó un tratado el cual es conocido como el Tratado de Versalles. Fue un tratado de paz el cual dio por finalizado oficialmente la guerra entre Alemania, el Segundo Reich y los aliados. El tratado firmado por Alemania limitaba la fabricación de buques de guerra mayores a 10.000 toneladas. Alemania se dedicó, luego del tratado, a la fabricación de una serie de acorazados, entre los cuales se encontraba el Admiral Graf Spee. Dadas las ciertas restricciones las cuales Alemania tenía a la hora de fabricar acorazados, se decidió cambiar un poco el desarrollo de los mismos para obtener un buque de la misma calidad y efectividad, pero más ligero y por ende de menor tonelaje. Los cambios que el barco tuvo, en referencia a construcciones anteriores, fue la implementación de la soldadura eléctrica. Anteriormente, los barcos se hacían con capas superpuestas, elevando así el peso del mismo. En cambio, con el Admiral Graf Spee se decidió reemplazar los remaches con soldaduras eléctricas, algo que no era de todo fácil, debido a que era necesario estar seguros de que la misma estaba bien efectuada, ya que debía soportar cierto movimiento a la hora de funcionar. Gracias a esto y al uso de las aleaciones más ligeras se logró reducir el peso del casco del barco. Muy probablemente lo que hizo que el barco reduzca su peso en grandes cantidades fue el uso de motores diésel, los cuales eran mucho más livianos que la maquinaria de planta de vapor, mejorando así la velocidad del mismo. A pesar de haber superado por 2.000 toneladas las 10.000 exigidas por el Tratado de Versalles, fue un gran hito para los barcos de guerra en la época, siendo llamado como el acorazado de bolsillo. El Admiral Graf Spee medía 186 metros de largo, con un ancho de 26,65 metros y un calado máximo de 7 metros con 34. Contaba con un armamento bastante superior considerando los buques de la época con su mismo peso. Contaba con 6 cañones de 280 mm, 8 cañones de 150 mm, 6 cañones antiaéreos de 105 mm, 8 cañones antiaéreos de 37 mm, 10 cañones antiaéreos de 20 mm y 8 tubos lanzatorpedos de 533 mm. También contaba con el apoyo de 2 hidroaviones, los cuales circulaban el perímetro a recorrer por el acorazado durante la jornada. Días antes de la invasión por parte alemana de Polonia, el buque Graf Spee tenía una misión secreta. El navío comenzó su viaje por el Atlántico Norte, tomando la dirección del sur tiempo después de partir. A bordo del barco se encontraban 33 oficiales y 586 suboficiales y marineros. Los mismos se encontraban bajo el mando de Hans Langdorff, el único en saber la misión a la cual se enfrentaban. El cometido del mismo era ir hacia América del Sur para atacar a los buques de carga de Gran Bretaña, dado que la misma necesitaba de provisiones recolectadas en países del sur americano. Cortar esas rutas de suministro significaba un gran problema para la isla europea. Langsdorff sabía que Hitler iba a atacar Polonia, y que el inicio de una segunda guerra mundial estaba cerca. Alemania tenía un problema, aún no se encontraba en guerra con Gran Bretaña. Es entonces que el capitán recibió la orden de esperar cerca de las costas africanas. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia. Él no se esperaba que en Gran Bretaña le declarara la guerra a Alemania por una invasión a Polonia. La declaratoria lo tomó por sorpresa. El 26 de septiembre, el Graf Spee recibió luz verde para comenzar con los ataques a los buques de carga. No pasó mucho tiempo hasta que se cruzaron con la primera víctima. Langsdorff interceptó el buque británico con un solo disparo e hizo prisionero a todos los tripulantes del mismo. Desde este primer navío hasta diciembre del mismo año, el acorazado hundió o capturó más de 9 barcos. Aunque la interpretación del inicio del combate final es ambiguo, se cree que el Graf Spee se toparía con el comandante Henry Harwood, el cual estaba al mando de 3 buques ingleses. El Graf Spee tenía una gran precisión de tiro debido a la implementación de 2 artefactos, el radar y un telémetro, los cuales les permitía saber la posición y distancia casi exacta del buque enemigo. La implementación de un telémetro permite al acorazado saber el punto exacto en donde disparar, debido a que utilizaba 2 espejos, los cuales ajustándose les permitía hallar un punto medio y por ende la posición del buque. El 13 de diciembre de 1939 comienza el último conflicto del temido barco. Ese día inició la denominada Batalla del Río de la Plata. Según la historia, Langsdorff atacó primero al barco Exeter,
Luego recibió un contraataque por parte de los 3 navíos británicos, los cuales, además de generar daños al Graf P, lastimaron al capitán Hans Langsdorff. Luego de una hora de conflicto, el barco alemán logró entrar en el puerto de Montevideo, en donde el capitán alemán tenía en mente reparar el barco, el cual había resultado muy dañado. Al final del breve conflicto, el barco alemán terminó con muchas muertes y heridos. Uruguay solo le otorgó 3 días para mantenerse en el puerto. El 17 de diciembre de 1939, el capitán alemán y otros 40 marineros indispensables partieron del puerto. Hans Langsdorff tenía un plan en mente. A pocos kilómetros de haber salido del puerto de Montevideo, el buque explotó. El capitán tenía planeado hundir el barco, ya que no pensaba otorgarle la victoria a los enemigos y permitirle conseguir la tecnología que el barco alemán poseía. La tripulación tenía planeado salir en botes minutos antes de que la gran explosión se generara. Finalmente, los tripulantes del Graf P subieron un barco de carga alemán, el cual los llevó a la capital de Argentina. A pesar de que Hans Langsdorff quería hundirse con su barco, los marineros lo persuadieron y terminó aceptando el abandono del mismo. Este acto fue tomado como cobardía en Alemania, y el mismo Hitler lo había acusado de traición. Eventualmente, el 19 de diciembre de 1939, el capitán Hans Langsdorff se quita la vida sobre la bandera del barco, luego de escribir una carta a su esposa. Finalmente, fue enterrado en la ciudad argentina, en donde cientos de individuos pertenecientes a una comunidad alemana se reunieron para demostrar respeto durante el entierro, el cual tuvo todos los honores militares. Los restos se hallan en el cementerio alemán de Buenos Aires. En 2006 se logró recuperar el águila alemana junto a la esvástica. También se logró recuperar el telémetro, el cual se exhibe hoy en el puerto de Montevideo. Otras agencias tienen intereses en poder obtener más cosas del barco, y otros más ambiciosos quieren sacarlo del fondo del mar. Pero por el momento todo sigue igual. Igualmente, lo más importante es el hecho histórico y memorable, dado que, a pesar de ser una estructura la cual no tenía un fin deseable, marca la historia de la humanidad. Gracias por ver.